Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Mario Osorio, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD, de la materia de software para la ingeniería. En este momento vamos a dar respuesta a la unidad 2 y 3, que sería el componente práctico, la fase 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide realizar dos programitas. El primero es realizar un programa en MATLAB o Scilab. Como pueden ver, tengo MATLAB instalado en mi equipo, entonces ahí fue donde desarrollé esta actividad, donde el usuario pueda pronunciar tres palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Como programador debe definir tres niveles de amplitud audibles, es decir, bajo, medio y alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra. A partir de ello debe reproducir una frase en el orden que el usuario indique y graficar su resultado. Vamos a revisar aquí. Ese es el enunciado que nos da como tal la guía. Vamos a revisar cómo lo elaboramos. Empezamos con clic para poder eliminar todo lo que tenemos aquí en nuestra ventana. Entonces tenemos el comando fprintf, que es lo que nos va a mostrar lo que nosotros podemos observar acá. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice fprintf pronuncia la primera palabra. Entonces tenemos el comando primera audio recorder, que es para grabar el sonido. Tenemos, igual repetimos para la segunda y para la tercera. Ahora tenemos un menú de orden de reproducción. Es decir, ya tenemos las palabras grabadas. Aquí él nos va a mostrar que ya se grabaron, y aquí entonces nos dice el orden de reproducción. Tenemos 6 variables, puesto que son tres palabras. Entonces, en la variable número 1, primera, segunda y tercera. La variable número 2, primera, tercera, segunda. La variable número 3, tercera, primera, segunda. La variable número 4, tercera, segunda, primera. En la quinta, segunda, primera, tercera. Y en la sexta, segunda, tercera y primera. ¿Cierto? Adelante mucho. Entonces ahí seleccionamos el orden de reproducción. Luego tenemos para seleccionarlo el nivel audible o el volumen como tal. Entonces, por ejemplo, algo para tener en cuenta. Aquí el nivel medio, que sería este medio, es nuestro volumen como tal neutro. Para hacerlo bajo lo dividimos por 8 y para hacerlo alto lo multiplicamos por 8. Aquí tenemos las opciones, nuevamente son 6 opciones. Podemos pasar a ejecutarlo. Alfa, beta, gamma. Ahora vamos a seleccionar un orden de reproducción. Vamos a seleccionar el orden al revés, digámoslo así. Vamos a empezar por la tercera, luego la segunda y luego la primera. Sería la opción 4. Y vamos a elegir niveles de audible. Entonces vamos a empezar por alto, por medio y por bajo. También la opción 4. Alfa, beta, gamma. Ahí pudimos escuchar las tres palabras y en los tres niveles audibles que nos pide la guía de actividad. Y tenemos la gráfica. Y por acá tenemos entonces, estamos dando solución a este primer enunciado o a este primer ejercicio de la guía. Vamos al ejercicio número 2. De acá borramos.
Procedemos a utilizar el ejercicio número 2, también ya lo tengo previamente elaborado para agilizar la presentación. Entonces revisemos según la guía qué es lo que se nos pide para esta actividad. Realice un programa que capture el valor de voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión a partir de dichos valores y generar las siguientes gráficas. Entonces, ¿cuáles son las gráficas que nos piden? La señal de entrada versus la señal de salida del amplificador, la señal de salida del amplificador versus la señal de entrada. Pasamos entonces a buscar nuestro programa en MATLAB. Bueno, yo creo que del ejercicio 1 todo está claro prácticamente. Vemos aquí el ejercicio 2. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio número 2. Iniciamos nuevamente con clear all CLC para eliminar todo lo que tenemos ejecutado previamente. Tenemos las variables, tenemos la opción, entonces le damos nuestros valores entre menos 10 y 10. Nuevamente aquí tenemos el comando f'F para mostrar entonces en pantalla la amplificación de una señal. Este programa permitirá visualizar gráficamente el comportamiento de una señal y luego de pasar por un amplificador de tensión, ¿cierto? Entonces tenemos voltaje, la entrada, le pedimos al usuario que ingrese el valor y le sugerimos una opción entre 0 y 10 milivoltios. Ahora en la ganancia le sugerimos entre 0 y 5. ¿Todo para qué? Para optimizar las gráficas. Aquí pasamos a f'F, tenemos un menú de gráficas, entonces donde se nos presentan las gráficas que nos pide aquí la guía de actividades. Entonces la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador, la señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyéndole el nivel desea definido por el usuario. Entonces, esas son las opciones, los requerimientos de la guía, y aquí los tenemos nosotros, ¿cierto? Ahora, para el caso 1, ¿cuáles casos? Los casos que estamos dando aquí en el menú de gráfica. Entonces, la gráfica 1, entonces tenemos que sería la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos la entrada, que sería el caso 1, que sería igual al voltaje por el seno, y aquí obviamente incluiríamos los valores que le daremos como usuarios. Tenemos el caso 2, donde nuevamente nos va a pedir los valores. Mejor dicho, vamos a ejecutarlo para poder visualizar esto. Ampliamos la pantallita. Entonces aquí una vez nos dice amplificación de señal. Este programa permitirá visualizar gráficamente el comportamiento de una señal luego de pasar por un amplificador de tensión. Ingrese el valor de voltaje de la señal que desea amplificar entre 0 y 10 milivoltios. Entonces vamos a elegir la opción 8 milivoltios, por ejemplo. Vamos a anotarlo por acá. Ingrese el valor de ganancia. Vamos a pedir una ganancia de 5. Vamos a anotar 5. Ahora, el menú de gráficas que veíamos anteriormente. Perdón. Entonces aquí tenemos el menú de gráficas que veíamos anteriormente, ya como usuarios. Entonces vamos a pedir que nos grafique la opción 1 y tenemos nuestra gráfica. Vamos nuevamente a empezar a ejecutar. Entonces le vamos a dar 8 milivoltios.
Vamos a darle 5 de ganancia. Y vamos a pedir la gráfica número 2. Aquí entonces nos pide, ingresa el valor de alimentación del amplificador de tensión entre 1 y 24 voltios. Vamos a darle, por ejemplo, 22 voltios. Y tenemos nuestra gráfica, ¿cierto? Vamos nuevamente a ejecutar. Vamos 8, 5 de ganancia. Y seleccione la opción que queremos ver. Ya necesitamos la gráfica número 3. Aquí la tenemos. Es la gráfica de salida versus la gráfica de salida con ruido blanco incluido, que las podemos visualizar. Cerramos la ventana y vamos a ejecutar nuevamente. Ya nos falta una opción. 8 milivoltios, 5 de ganancia. Vamos a pedir la gráfica número 4. Vamos a ingresar la cantidad que quiere desfasar la señal de salida. Entonces vamos a darle, por ejemplo 10. Aquí no podemos visualizar mayor cosa. Sin embargo, vamos a repetir el ejercicio. Ejecutamos nuevamente. 8 milivoltios, 5 de ganancia, gráfica 4.